y de acuerdo a esto recibe más flujo de sangre. ¿Cuál es el objetivo en sí? Es en permitir de cierta forma la nutrición tomen en contacto estas estructuras, ¿no? Entonces, vamos a evidenciar acá que tenemos unas glándulas que son tortuosas, ¿no? Y de acuerdo a esto, ya aquí se describe este término que es el embriótrofo. Luego, lo que nosotros vamos a evidenciar es esta dilatación de los capilares endometriales que les mencionaba. Y de acuerdo a esto, cuando hay una dilatación en un vaso sanguíneo, o si un mayor tamaño del vaso y por ende hay mayor circulación de sangre, en algún momento existe lo que es la erosión del sincitio trofoblasto, ¿no? Que el sincitio trofoblasto en sí es la parte externa, ¿no? Es la que toma en contacto directo con el endometrio y por ende va a avanzar para su invaginación. Luego, otro término interesante que aquí vemos en la segunda semana es el trofoblasto, ¿no? Y el trofoblasto en sí tiene un carácter citolítico. ¿A qué se refiere aquí citolítico? Que en sí, en el hecho de avanzar, ¿no? De imaginarse dentro del útero, hay ciertos componentes que con el objetivo de avanzar pueden llegar a destruir ciertas células, ¿no? Lico es destrucción, lisis. Entonces ahí vamos a ver que tiene este efecto de penetración de estas estructuras, ¿no? Hacia el endometrio. Y obviamente tener este sentido de invasión va a ser, como el término, ¿no? Invasivo. Entonces, el poro se va a introducir en el endometrio, ¿no? Y ustedes aquí están viendo en la imagen de una forma muy sencilla cómo el citotrofoblasto tiene otro componente, ¿no? Que es el sincitotrofoblasto, que va a invaginarse, ¿no? Va a penetrar dentro de lo que es el endometrio con el objetivo de fijación. Y obviamente, mientras va avanzando en el sentido de invasión, va a llegar a tomar en contacto con estos vasos sanguíneos, ¿no? Y eso en lo posterior se va a ir dando de poco en poco en cada día, ¿no? En los días, en realidad, de la formación del desarrollo fetal, hay un evento muy importante que se realiza. Aquí vamos a ver entonces estas estructuras, ¿no? De embrioplasma, ¿no? El embrioblasto, una de ellas claramente nos va a dar a determinados componentes. Luego vemos el término de disco germinal y laminar, o podemos ver como la descripción del disco nos refiere lo mismo, ¿no? Y de acuerdo a esto se van a desarrollar dos estructuras fundamentales. Uno que es el hipoblasto y el otro que es el epiblasto. Cada una de estas estructuras, ¿para qué va a servir? Es lo que a nosotros nos da origen en sí a todas las estructuras de nuestro cuerpo que tenemos, ¿no? Son las más básicas, los más elementales. Entonces, obviamente, no solamente se va a formar el hipoblasto y el epiblasto, sino también vamos a ver que se va a desarrollar la cavidad amniótica, ¿no? Que aquí ya lo vemos en la segunda semana, que se va a diferenciar, ¿no? Donde vamos a tener un saco vitalino, un pedículo de fijación, que en lo posterior, este pedículo de fijación va a ser el cordón umbilical y lo que es el corión. Entonces, en la imagen, ustedes van a ver que aquí tenemos este sincitio trofoblasto, que es el que les hablaba, que imagina, que penetra dentro del endometrio, y en lo posterior, el citotrofoblasto, que se va a empezar a diferenciar, ¿no? La presencia de esta capa, no, en realidad de este disco bilaminar que les mencionaba, tenemos al epiblasto y al hipoblasto. Y si ustedes llegan a evidenciar en relación a estas células, tenemos que el epiblasto son células cilíndricas altas, ¿no? Y el hipoblasto son células cúbicas bajas. Entonces, obviamente, las descripciones de las células que obviamente han debido ver, ¿no? O han debido escuchar en parte en histología o en lo posterior, cuando ya estén en carrera, se van a dar cuenta de que en nuestro organismo tenemos diferentes tipos de células. Y estas células tienen sus formas y por ende van a tener una función. Lo más básico que tienen que saber aquí, que el disco germinativo
se divide en dos, en epiblasto y en hipoblasto, y tienen sus formas características, ¿no? Ahora, estos dos van a componer lo que es el disco germinativo bilaminar. Después de todo este citotrofoblasto también se va a formar la cavidad amniótica, ¿no? Entonces aquí van a ver esta cavidad amniótica y por ende dentro de esta cavidad amniótica se forma como una pared externa lo que se denomina una estructura amioblasto, ¿está bien? Que es como una capita que va, ¿no? En la cavidad amniótica y en lo que es el disco germinativo bilaminar. Ahora, vamos a ver en la siguiente diapositiva en relación a los días, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en cada uno de estos días que tiene un objetivo en sí, ¿no? Hay algo que ocurre cada día. En el día 8 se va a evidenciar el blastocisto que va a ir invaginándose, ¿no? De poco en poco. En un inicio la invaginación va a ser parcial y luego va a ir introduciéndose cada vez más y más al endometrio. Entonces, aquí se va a identificar lo que es estos componentes, que es el embrioblasto, el citotrofoblasto, que por ende ellos van a confluir y van a formar hendiduras, ¿no? La hendidura que les mencionaba, la cavidad amniótica, que es como una especie de ampolla, ¿no? Que se forma, es un espacio en sí, donde ahí nos va a determinar otro tipo de estructuras en lo posterior. Y el disco germinativo bilaminar, como les mencionaba. Entonces, si nosotros realizamos un corte, por ejemplo, de ese disco bilaminar, como les mencionaba, tenemos el epiblasto y el hipoblasto. Después, aquí en una imagen un poco más ilustrativa, van a ver que tenemos el sinsitio trofoblasto que ingresa, que invagina, que penetra dentro del útero, y lo que es la presencia de lo que es el disco germinativo, que tiene dos capas, ¿no? No se olviden. Tenemos el epiblasto, ¿no? Que es más interno, o sea, que toma más en contacto con el endometrio, y el hipoblasto, que es más externo, y este mira a la cavidad amniótica, ¿no? Y lo posterior se va a ir formando la cavidad amniótica correspondiente, y lo posterior vamos a tener otras células más, ¿no? Que componen el sinsitio trofoblasto. Entonces, aquí vemos en una imagen un poquito más cercana lo que es el desarrollo que se va realizando lentamente. Obviamente, nuestra capacidad fisiológica no somos máquinas como para programarlo en segundos o en minutos, sino necesitamos un tiempo adecuado para la formación, ¿no? De la cavidad amniótica. Entonces, de poco en poco esto va a ir creciendo, ¿no? En tamaño. ¿Qué pasa en el día 9? En el día 9 se diferencian más lo que es este disco embrionario, la presencia del hipoblasto y del epiblasto, y como les mencionaba, el tipo de células que tiene, ¿no? Otra vez mencionar que son pequeñas cúbicas y el epiblasto son cilíndricas, ¿no? Y estas van a ir en relación a la cavidad amniótica. Aquí hay algo importante, es que los amnioblastos y las células grandes y las células planas van a formar el amnios, ¿no? El amnios en sí es ese espacio entre la cavidad amniótica y lo que es la presencia del disco germinativo. Ok, entonces en el día 9 del desarrollo, la presencia de lo que es el blastocisto va a introducirse, y al momento de llegar a introducirse, obviamente tiene ese enfoque invasor. Hay ciertas estructuras que va a tomar en contacto, y entre ellos hay vasos sanguíneos que son superficiales y otros más profundos. Cuando toma en contacto con vasos superficiales, ¿no? Puede llegar a producir un cierto sangrado. Y en el componente del sangrado, ¿no? En una de las fases, se llega a producir lo que es el coágulo. Cuando hay una salida continua de sangre, el objetivo de evitar que una persona siga sangrando es formar coágulo, ¿no? Que ese es el sentido de parar el sangrado. Entonces, el citocitrofoblasto toma en contacto con algún vaso superficial y va a empezar a sangrar. Entonces, por reacción propia del organismo, va a formar un coágulo. Y este coágulo va a ser de fibrina, ¿está bien? Y aquí, en el momento que se produce esto,
se denomina implantación intersticial. ¿Está bien? Entonces, vemos en el día 8, que es el día de mayor implantación. En el día 9 ya se produce una implantación intersticial y en el momento que se produce lo que es la implantación inicial, vamos a tener la etapa lacunar, ¿no? La etapa lacunar del desarrollo del trofoblasto. Entonces, ¿qué pasa, no? Cuando nosotros vemos que va desplazándose y cada vez se implanta, ¿no? Hay un mecanismo de aposición y adhesión. ¿Qué significa estos términos? Que al tomar en contacto el citotrofoblasto y ya con el endometrio va a ir penetrándose y va a formar el sincitotrofoblasto, ¿no? Y cada vez va ingresando más y más hacia las estructuras. Entonces, al tomar en contacto con estos vasos sanguíneos que son de mayor diámetro, usualmente los más profundos, va a formar estas lagunas, ¿no? Y estas lagunas están compuestas con sangre. ¿Cuál es el objetivo en sí? Que reciba nutrición esta estructura, ¿no? Que es el blastocisto. Entonces, vamos a ver que en el hipoblasto, que es una de las capas que compone el disco germinativo, se van a llegar a dividir varios segmentos, donde van a dar origen de forma definitiva las estructuras de nuestro cuerpo. Entonces, vamos a ver que en el hipoblasto se van a diferenciar lo que son estas células planas, ¿no? Que va a formar lo que se llama membrana exocelómica. Y esta membrana exocelómica va a dentro del cisto y se va a continuar con lo que es el hipoblasto. Y en lo que es el ocele va a cambiar el nombre en el momento que se llegue a formar la membrana exocelómica, ya no se va a llamar blastocele, sino se va a denominar, ¿no?, esta estructura como cavidad exocelómica o el otro nombre, saco vitelino primitivo. Entonces, obviamente en la formación de lo que es del feto, van a ir de poco en poco cambiando el nombre de las estructuras porque van a evidenciarse nuevas entre ellas, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que están viendo? El saco vitelino primario, que es donde se va a encontrar en lo posterior otras estructuras, ¿no? ¿De qué está compuesto este saco vitalino primario? En realidad va a tener lo que es la membrana exocelómica, ¿no? Que va a tapizar todo lo que es el blastocele. No se olviden de eso, que tenemos la membrana exocelómica y ahí recién se va a llamar saco vitalino primario. Muy distinto ya desde desarrollo, nosotros saber que este blastocisto ya se ha incluido, o sea, ya se ha imaginado dentro de lo que es el embrión y este va a llegar a sobresalir discretamente en el interior del útero, ¿no? Lo que nosotros vamos a ver, que los trofoblastos van a tener una comunicación de los espacios en la red lacunar. ¿Qué significa? Que como nosotros vemos, este sincito trofoblasto va imaginando, va penetrando, ¿no?, cada vez más y más hasta, bueno, en el endometrio y va a tomar en contacto con los vasos sanguíneos. Al formar ese contacto entre vaso sanguíneo y lo que es el sincito trofoblasto, se va a formar una laguna. En esta laguna se va a llenar de sangre. Entonces, esa sangre va a permitir en la alimentación, en la oxigenación del feto. Entonces aquí vamos a ver en imagen que tenemos, ¿no?, la presencia del sincito trofoblasto y de igual forma vamos a ver la presencia de las lagunas, ¿no? Estas lagunas que se llenan con la sangre materna. Entonces ahí es objetivo de la conexión entre el que es ya el feto con la y de esto ya va desarrollando estructuras principales para el sostén vano en alimento y oxigenación del feto. Entonces aquí van a seguir viendo lo que tenemos, esas lagunas de sangre que toman en contacto con los trofoblastos y con los vasos sanguíneos. Entonces aquí de igual forma tenemos un vaso sanguíneo, la materna, y el sincito trofoblasto avanza cada vez más y más y va a llegar a tomar en contacto podré de lagunas.
que es como si fuera una y el otro. Y si se dan cuenta, aún así cumple el invasor, ¿no? Porque avanza en el trayecto para poder alimentarse entre una de sus funciones. Todo periodo en el que se va formando, ¿no?, una prelaguna antes de que se establezcan las lagunas, cuando ya existen las lagunas, se denomina periodo velloso de lo que es este sistema lacunar trofoblástico y la circulación útero-placentaria, ¿no? Placentaria por el feto y útero por el endometrio. De igual forma, aquí ven las imágenes, ¿no? Y en lo posterior, cuando ya se va desarrollando, obviamente, en las semanas, ¿no?, en los días, obviamente, en el periodo de organogénesis y en lo posterior, en la etapa fetal, vamos a ver que se va a desarrollar ya estas velocidades coriónicas, ¿no? De poco en poco van a ir cambiando los nombres. Ahora, en relación al día 10, aparte de existir esta circulación útero-placentaria, se va a evidenciar lo que es el mesodermo extraembrionario, ¿no? Y este mesodermo extraembrionario va a ser un espacio en sí que va a estar limitado entre el citotrofoblasto, que va a estar afuera, y lo que es el amnios, además del saco vitelino primitivo hacia adentro, ¿no? Entonces, ustedes van a ver que tenemos en sí lo que es la presencia de lo que es el mesodermo extraembrionario, que como les mencionaba va a estar externo, o sea, va a estar afuera, ¿no? Este mesodermo extraembrionario. Y de forma interna se va a evidenciar lo que es el amnios y el saco vitelino primitivo. Entonces, en esta imagen hay una breve descripción donde en el mesodermo, ¿no? Aquí, en este espacio, el mesodermo extraembrionario, se va a empezar a formar lagunas, ¿no? Estas lagunas en sí van a formar lo que se denomina espacio celómico extraembrionario, ¿no? Lo interesante es que al principio no existían estas lagunas, pero en lo posterior, de poco en poco, se va formando, ¿no?, pequeños espacios. Primero son microscópicos, ¿no? Son muy diminutos y en lo posterior van a ir creciendo más y más y más hasta que se desarrolle como tal el espacio celómico, ¿no? Entonces comienza siempre en pequeño diámetro y en lo posterior ya abarca en gran cantidad, ¿no? Y aquí ya se evidencia el espacio celómico extraembrionario. Entonces, de igual forma, continuamos con las estructuras. Tenemos nuestra cavidad amniótica, tenemos el disco laminar, ¿no?, bilaminar. Después de eso vamos a tener ya la presencia del espacio celómico extraembrionario, que son estructuras que usualmente se evidencian en el día 10. Ahora, muy distinto en el día 11. ¿Qué pasa aquí? En el día 11 se empieza a evidenciar lo que son ya grandes, ¿no?, cavidades en sí en el mesodermo extraembrionario, ¿no?, que en el día 10 lo veíamos que eran pequeñitos. Esos pequeñitos se conectan y luego van formando espacios más grandes. Y en el día 11 ya es significativo, ¿no? El espacio es grande. Luego aquí se evidencia que hay una confluencia, obviamente, con el celoma extraembrionario, ¿no? El celoma extraembrionario, y luego vamos a ver la presencia del pedículo de fijación. Aquí es lo importante porque el pedículo de fijación, como les mencionaba, es donde lo posterior va a ser parte del cordón umbilical. Entonces, aquí hay una pequeña referencia donde les dice el pedículo de fijación es una conexión entre lo que es el disco germinativo y lo que es el trofoblasto, y en lo posterior va a formar el cordón umbilical. Entonces aquí vemos en la imagen cada una de estas estructuras, nuestra cavidad amniótica, el disco bigerminativo, ya el saco vitelino, que ya no es primario, sino ya va a ser secundario, y esta conexión, ¿no?, que es el pedículo de fijación. Y obviamente esto en lo posterior se va a ir desarrollando las estructuras, ¿no?, y las formas que nos componen en los seres humanos, ¿no? De poco en poco se va a ir desarrollando. Ahora, en el día 12, ya nosotros vamos viendo que el disco germinativo bilaminar va a llegar a tener un diámetro muy interesante, ya va a ser un poquito más grande, ¿no? Va a medir de 0,1 a 0,2 milímetros.
Y aquí lo fundamental es el término de reacción decidual que se produce en el día 12, ¿no? Va a haber un aumento de tamaño de las células endometriales. Esto lo que toma en contacto con lo que es el sincito trofoblasto, y va a haber un incremento de mitocondrias. ¿Por qué es importante saber en relación a las mitocondrias? Usualmente las mitocondrias se evidencian en grandes cantidades cuando tenemos tejidos que van a tener bastante función, ¿no? Las mitocondrias en sí nos ayudan en la energía de la célula. Entonces, aquí al decirnos que tiene un incremento de mitocondrias, significa que son células que van a exigir bastante demanda, ¿no? Que van a hacer mucha función. Obviamente las mitocondrias no son las únicas estructuras que nos ayudan a realizar este proceso, sino también las vacuolas, donde van a tener glucógeno y lípidos que son componentes para formar células, ¿no? Y en lo posterior vamos a ver estímulos que van por parte del ovario, ¿no? En relación a la fecundación. Entonces, en el día 12, en el celoma extraembrionario, se va a evidenciar dos hojas. Una hoja somatopleural o somatopleura que va a tapizar el citotrofoblasto y la cavidad amniótica. Y la hoja esplagnopleural o esplagnopleura que va a tapizar el saco vitalino, ¿no? Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, va desarrollándose cada vez más y más todas estas estructuras, y ya se evidencian otros nuevos términos, somatopleura y esplagnopleura, que son origen de lo que es el celoma extraembrionario, ¿no? Este es el celoma extraembrionario. Muy bien. Y ya en el día 13, que es lo que vamos a evidenciar, que en el trofoblasto en sí se va a evidenciar la presencia de estos espacios lacunares, donde va a existir la leche de la sangre materna, que les mencionaba que es algo fundamental para el feto, y se van a formar las vellosidades, que son en primera instancia primarias, y estas van a tomar en contacto dentro de los espacios lacunares. Y obviamente la red lacunar, o sea, este conjunto de velocidades, ¿no? Y espacios que se forman con la sangre materna, es denominado la red lacunar, es un primordio en sí de los espacios intervellosos de la placenta. Entonces, vamos a ver que en el desarrollo de las velocidades, que en realidad son coriónicas, vamos a tener velocidad primaria, velocidad secundaria y velocidad terciaria. ¿En qué se diferencia cada una de estas, no? Es que cada vez más y más va a ir penetrándose, y obviamente van a tener más estructuras, va a ser más diferenciado, no tanto así primitivo, ¿no? ¿A qué me refiero que es diferenciado? Es de que aquí las estructuras van a tener más establecidas las estructuras, ¿no? Entonces vamos a ver en la velocidad primaria que no existe esta separación, ¿no? Entre laguna y laguna. Y de poco en poco van proliferando lo que son estas células para llegar a realizar las divisiones, ¿no? Entre velocidad y velocidad. Porque en sí es como si fuera algo liso, ¿no? No tiene una forma de velocidad, ¿no? La velocidad, como ustedes bien saben, es diferenciada. Aquí no, en la velocidad primaria no está dividido ese segmento. Muy distinto de la velocidad secundaria, ya se evidencia esta división, ¿no? Entre laguna y laguna. Y de poco en poco estas células van avanzando para que se evidencie esta diferenciación. Entonces, aquí ya se denomina este término de mesodermo extraembrionario. Y en lo posterior, cuando ya está bien diferenciado, si se dan cuenta, ya hay un espacio significativo entre lo que es laguna y laguna, y obviamente las células han avanzado, ¿no? Han avanzado y lo diferencian entre espacio y espacio. Entonces, aquí se va a formar el sistema capilar velloso. Y de acuerdo a esto, ya nos va a determinar uno de los procesos fundamentales de conexión de la circulación útero-placentaria. Entonces, de igual forma, aquí vemos en esta imagen la velocidad primaria, que no está diferenciado, ¿no? No están separados esos espacios. Y aún falta que aún siga progresando ese sincitio trofoblasto
o sea, que siga invaginándose. Luego, en el día 13, ¿qué es lo que vamos a llegar a tener? Es en la posición distal del pedículo de fijación. Les mencionaba, el pedículo de fijación es lo que va a formar el cordón umbilical. El pedículo va a tomar en contacto tanto con lo que es el disco germinativo bilaminar, que está compuesto por epiblasto e hipoblasto. Cuando ya llegamos a la semana 13, el hipoblasto va a llegar a ser más grueso de lo que era en un inicio y va a formar una estructura denominada lámina percordal, ¿no? Y aquí ya las células en sí van a ser células cilíndricas. Luego, esta lámina precordal, que es el hipoblasto más grueso, va a aparecer de la boca, ¿no? Y va a organizar el extremo cefálico del embrión. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya estamos evidenciando que el origen del hipoblasto que va engrosando va a ser que en lo posterior va a formar todo lo que es la parte superior, ¿no? El extremo axial de nuestro organismo, la cabeza, ¿no? Va a organizar todo ese extremo cefálico del embrión y va a evolucionar en lo posterior a una membrana fundamental que es la membrana bucofaríngea. Bien, entonces, si se dan cuenta, aquí es muy importante. El hipoblasto se engruesa, va a formar la lámina precordal, en lo posterior va a formar ya el extremo cefálico, o sea, la cabeza del embrión y la membrana bucofaríngea, que obviamente cuando existe ya enfermedades o anormalidades genéticas, ¿no? O embrionarias, se tiene que evaluar en esta parte la membrana bucofaríngea, ¿no? Que es una de las membranas más básicas en sí de formación. El embrión entonces va a tener un eje, una orientación. Y de acuerdo a esto, en anatomía ustedes han debido ver los planos anatómicos, ¿no es cierto? Cuando nosotros vemos estos planos, vamos a ver que el eje y la orientación del feto va a ser craneal y caudal. ¿Está bien? Entonces, aquí vamos a ver lo que es en esta imagen, que tenemos la zona craneal o rostral y caudal, que es distal, ¿no? La zona distal, que en realidad va a tener en relación a, en lo posterior, ¿no? Obviamente se va a ir desarrollando de poco en poco la extremidad distal de nuestro organismo. Rostral ya en la parte encefálica. Entonces, les mencionaba de la presencia de esta membrana bucofaríngea, ¿no? Que ya más va en contacto con toda la región facial, ¿no? Y en lo posterior se van a ir desarrollando de poco en poco otras estructuras, por ejemplo, la notocorda, que es uno de los sistemas más primitivos para el desarrollo del sistema nervioso central, todo lo que nos compone a nosotros, y vamos a ver otras estructuras. Entonces, aquí si vemos cómo está distribuido cada una de estas partes que les mencionaba, ¿no? Vamos a tener lo que es la presencia de lo que es el amnios, en primer lugar. Lo posterior se va a formar la membrana, perdón, bucofaríngea, que está en esta región, que en lo posterior va a dar origen en lo que es sus componentes, dicen, ¿no? La faringe y lo que es la cavidad bucal. Y obviamente en lo posterior se va a evidenciar el proceso notocordal y lo que es la presencia del nódulo primitivo. Entonces, de poco en poco ya se va diferenciando al nuevo ser, ¿no? En sus estructuras. Lo más importante de esta diapositiva es en relación a la posición del feto craneal caudal y la presencia de la membrana bucofaríngea. Esto, ¿por qué ha sido mediado? Porque se ha dado origen a la lámina precordal. ¿Y qué es la lámina precordal? No es nada más que el hipoblasto que está engrosado. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Que de este hipoblasto, sus bordes van a ir proliferando. Entonces, por ende, va a llegar a producir una tapización de la superficie interna de la membrana exocelómica. Y en lo posterior ya no va a ser un saco vitelino secundario, sino va a ser el saco vitelino primario, ¿no? De primario, perdón, va a pasar a secundario y el secundario que está más desarrollado ya es el definitivo. Entonces, aquí vamos a ver este espacio celómico, ¿no?
es un espacio celómico y la formación del saco vitelino secundario o definitivo. En relación al día 14, ¿no? En el día 14 ya del desarrollo vamos a evidenciar la proliferación de lo que son estas estructuras para lo que es la imaginación correspondiente, como hablábamos en todos estos días, y hasta que se desarrolle las velocidades terciarias, ¿no? Que es esta diferenciación entre espacio y espacio. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Es que en el momento que se implanta el embrión, en el sitio de implantación, va a haber un aumento en sí de lo que es la irrigación, o sea, la sangre que va a llegar en esa región, en los espacios lacunares. Obviamente en este segmento se llama polo aembrionario o vegetativo. Entonces, lamentablemente, cuando existe más cantidad de sangre, por todo el proceso que ocurre en el momento de que se implanta este embrión, va a ocurrir que exista un sangrado o una hemorragia menstrual. Y a veces esto se confunde en sí con algunas mujeres y piensan que están con su menstruación, pero en realidad puede ser que sea una hemorragia menstrual secundario a la implantación, ¿no? Y aquí es también uno de los aspectos fundamentales que nos ayuda a determinar la fecha del parto. Entonces, cuando obviamente ya uno es médico, le pregunta a la paciente y le dice, ¿cuándo ha sido tu último día de menstruación? Entonces, de acuerdo a eso, y obviamente que ya tenga el desarrollo del feto, ¿no? Cuando va pasando las semanas y la persona se entera de que está embarazada, al preguntarle la última fecha de su menstruación, podemos calcular la fecha probable del parto. Entonces, como les mencionaba, esta hemorragia no usualmente va en relación a la menstruación, sino puede ser implantación. ¿Y en qué día está estimado que ocurra este evento? En el día 14. Entonces, bueno, entre otras estructuras, vamos a ver la presencia del celoma extraembrionario, que cada vez se va a ir dilatando y va a formar lo que es la cavidad curiónica. Entonces, les mencionaba de estas dos estructuras, que era la somatopleura, ¿no? La somatopleura, que es un compuesto del mesodermo extraembrionario, va a tapizar todo lo que es la capa interna del citotrofoblasto y obviamente otras estructuras que, como ustedes ya lo conocen, el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto van a formar la placa o la lámina coriónica, o simplemente, en vez de llamarlo lámina coriónica, el corión. Entonces, vamos a ver aquí en la imagen, ¿no? Que tenemos este celoma extraembrionario, la cavidad amniótica y obviamente ya el saco vitelino secundario, ¿no? Va a estar conectado por lo que es el pedículo de fijación y aquí tenemos en la parte externa, ¿no? De lo que es este embrión, la presencia del sincitotrofoblasto, el citotrofoblasto y parte de lo que es el mesodermo extra embriónico somático, las tres estructuras van a formar el corión. ¿Está bien? Entonces, en esa parte no se olviden de lo que es el corión o la presencia de la lámina coriónica. Muy bien. Entonces, ¿hasta ahí hay alguna pregunta en relación a este tema? ¿No hay preguntas? Todo bien, doctora. Ok. Entonces, espero haber sido lo más clara, lo más sencilla en estos aspectos. Obviamente hay bastantes términos que uno quizás no los aprende, pero he tratado de ser lo más básica y sencilla en relación a la explicación. ¿Está bien?
Entonces ustedes ya de cierta forma conocen las estructuras, no es algo completamente nuevo. Obviamente los términos quizás lo van desarrollando de poco en poco, pero eso sería todo en relación a la clase actual. Ok, ok, Odette. Muy bien. Entonces eso sería todo en relación a la clase del día de hoy. Si es que hubiera alguna pregunta y todo lo demás, obviamente lo van realizando en lo posterior. Vamos a tener un contenido para la próxima clase y nada, ¿no? Pues nada, de poco en poco vayan estudiando. No se olviden de cada uno de estos procesos que existen en el desarrollo del feto, ¿no? Tiene un objetivo en sí. Y de acuerdo a esto, cada día, si se dan cuenta, hay estructuras muy importantes que se desarrollan, ¿no? Cada una de estas son importantes, ¿no? El inicio de lo que es la implantación, la implantación intersticial, lo que es la circulación útero-placentaria y la formación de las estructuras definitivas. A ver, estoy viendo. 13. Ok, ok, es esto. Aquí, bueno, aquí van a ver el película de fijación, ¿no? En esa diapositiva que es la 3. ¿Cómo? Ah, ok. Esta primera diapositiva. ¿O a cuál te refieres? Kelly, Cecilia, ¿no? Ah, ok. Muy bien, Kelly. Entonces, bueno, con eso habríamos llegado a realizar bastante el enfoque de estos días que se va produciendo el desarrollo fetal. Si no hay más preguntas, estamos conformes en este aspecto. Entonces, un gusto. Nos vemos para la siguiente clase, que como ustedes bien saben, ya tienen días, tienen fechas, tienen horarios que se va a desarrollar todos estos temas.